cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, tengan todos en esta hermosa mañana de martes. Les saluda Mayela Alpiza del Brian Loaiza. Es un honor y un gusto poder compartir con cada uno de ustedes este ratito, este hermoso mensaje donde el Señor nos llama a la humildad. Llamados a la humildad es el tema que hoy vamos a compartir con ustedes. Un abrazo de parte del Encuentro Matrimonial Costa Rica para todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Muy buenos días, nos sentimos muy complacidos de poder llegar hasta sus hogares una vez más y agradecidos con Dios por esta oportunidad de llevar este mensaje y seguir propagando esa buena nueva, esa esperanza de que se pueden hacer las cosas diferentes, simplemente cambiando nuestra actitud, como veíamos la semana pasada, y haciendo el cambio yo primero, cambiando lo que deba hacer para hacer de este un mundo diferente. Damos gracias infinitas a Dios en esta hermosa mañana porque nos permitió levantarnos, porque nos permitió llegar hasta aquí, porque puso su espíritu en nosotros y nos da la fuerza para cada día enfrentar nuevos retos. Damos gracias a Dios porque a cada momento se manifiesta en nuestras vidas con una sonrisa, con un abrazo, con la mirada de las personas que nos rodean, con el cariño que nos dan, con la naturaleza que nos rodea. De miles de formas nos muestra su presencia, siempre constante en nuestras vidas. Y pedimos a nuestro Padre Celestial que continúe dándonos esa fuerza, esa entereza, esa valentía, para que a cada momento estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, que a cada momento estemos dispuestos a ser luz, a ser sal, a ser esperanza en medio de las situaciones del mundo que nos toque vivir. Te pedimos, Señor, que en todo momento nos ayudes a hacer ese cambio, a convencer al mundo de que realmente se pueden hacer las cosas distintas, no importa la situación que estemos pasando, a propiciar que realmente las cosas sucedan empezando por nosotros mismos, porque con la fuerza del Espíritu de Dios vamos a poder realmente cumplir con su evangelio, ser fieles testimonios de que realmente podemos hacer la diferencia. Así que ponemos todo esto en tus manos, Señor, para que continúes quedándote con nosotros, dándonos esa fuerza, esa valentía, y que así podamos realmente seguir en tu camino. Amén. Amén. Y bueno, como les decíamos al principio, llamados a la humildad es el tema que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Y empezamos viendo cómo la Biblia nos habla de los escribas y fariseos que cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esa soberbia, la soberbia personal y la búsqueda de la vanagloria les habían hecho perder la humildad y el espíritu de servicio que caracteriza a quienes desean seguir al Señor. Sin humildad y espíritu de servicio nunca vamos a tener eficacia. No va a haber eficacia, no se van a lograr los objetivos. No es posible vivir el plan de Dios. No nos va a ser posible descubrir y experimentar en nuestra vida el plan de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el plan de Dios para la humanidad? La alegría, la felicidad, la armonía, la unidad, ese amor que nos une
ese amor que se manifiesta y que llega a lo más profundo de nuestro ser y nos hace ser felices. Ese es el plan de Dios para la humanidad y ese es el deseo de lo más profundo del corazón, porque nosotros estamos hechos por Dios y todo está en sintonía, todo está en sincronía. Dios no... ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como seres humanos no vamos a tener un anhelo, un deseo, y Dios por otro lado quiere otro anhelo y otro deseo para nosotros. No, porque Él nos creó, y Él nos creó con la necesidad dentro de cada uno de nosotros de percibirnos amados, de ser felices. Y si nos ponemos a ver todo lo que nosotros buscamos hacer, todo lo que nosotros buscamos tener es la felicidad. Y todo lo que hacemos, o sea, si estudiamos es porque queremos un futuro mejor, porque queremos estar bien. Si participamos de un grupo de iglesia y todo, buscamos, es una ansiedad por buscar alegría, por buscar percibirnos acompañados, protegidos, seguros. Si buscamos una pareja, estamos en busca de la felicidad. Estamos en busca de satisfacer muchas necesidades de carencia, porque pensamos que al lado de alguien vamos a ser felices, nos va a complementar, vamos a estar acompañados. A través de los hijos, ¿por qué nos preocupamos tanto por los hijos? Porque queremos que ellos sean felices, porque a veces incluso hasta reacciones de miedo, de inseguridad que experimentamos, que a veces ese miedo y esa inseguridad nos lleva al enojo. A veces hasta los maltratamos de palabra, no saben entendernos, porque en lo profundo de nuestro ser hay una preocupación muy grande y queremos que ellos sean felices, porque si ellos son felices, nosotros somos felices. Entonces todo lo que nosotros hacemos es buscando la felicidad, es buscando ser felices, es buscando la plenitud, es buscando esa necesidad de amor que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? Pues que nosotros seamos felices. Por eso Él nos promete un reino de gloria, por eso Él nos promete un reino donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá preocupación. Claro, lo que pasa es que a veces se nos olvida, porque nos dejamos envolver por el mundo y nos dejamos creer por todo lo que el mundo quiere que nosotros creamos, y ese plan de Dios o ese reino de felicidad lo vemos allá muy lejano, o quizás lo vemos más allá de la muerte. Error en el que estamos, porque ese mundo, porque esa tierra prometida, porque ese banquete celestial tenemos que empezar a vivirlo aquí en la tierra, como lo hemos dicho en muchos programas. Y es que pensamos que nosotros mismos podemos por nosotros mismos, y ahí es donde nos alejamos de esa humildad de la que hablamos. Exactamente. Es creer que yo puedo solo, que yo, no, a mí me está saliendo bien, entonces voy a seguir aquí, y me olvido de Dios, me olvido de que necesito su fuerza, de que necesito su guía, y pretendo hacerlo todo yo. Exactamente, y no significa que muchas cosas no las podamos hacer nosotros, e incluso lo que Dios quiere hacer para nosotros lo va a hacer a través de nosotros. La situación está cuando nos olvidamos quién es el que actúa a través de nosotros y por medio de nosotros, y también cuál es el plan de Dios para alcanzar esa felicidad, esa alegría, y nos volvemos soberbios o hacemos las cosas para que nos vean, alimentando ese ego que es tan destructivo en la vida del ser humano. Dios nos llama a la humildad, porque sin la humildad, y la humildad se va a enfocar mucho hacia un espíritu de servicio. Sin eso va a ser imposible vivir el plan de Dios. Sin humildad no vamos a experimentar la santidad, pues Jesús no quiere a su servicio a amigos engreídos. Los instrumentos de Dios están llamados, debemos ser siempre humildes. Sin la gracia de nada servirían los mayores esfuerzos. Nadie, si no es por el Espíritu Santo, puede decir Señor Jesús, como lo dice la 1 Corintios capítulo 12 versículo 3.
Nadie, si no es por el Espíritu, puede decir Señor Jesús. Cuando nosotros luchamos por actuar con humildad, somos eficaces y fuertes. Si no somos humildes, podemos hacer desgraciados a quienes nos rodean, porque la soberbia es algo que lo corrompe todo. La soberbia es como un metal oxidado. Puede haber otros metales muy bien protegidos al lado, que solo ese óxido que se esparce, solo ese óxido que brota de sí mismo es capaz de oxidar lo que esté a su alrededor. Ese es uno de los poderes de la soberbia, corrompe todo lo que haya a su alrededor. Hoy es un buen día para que analicemos cómo es nuestro trato hacia los demás, cómo es nuestro servicio, qué tanto somos capaces de dejarnos guiar, qué tanto somos capaces de decir: he aquí, Señor, soy tu esclavo, he aquí, Señor, soy tu siervo, quiero que se haga en mí según tu palabra, quiero que se haga en mí según tu voluntad. Y cuando nosotros logramos aceptar esa voluntad, cuando logramos aceptar escuchar esa palabra para ponerla en práctica, es cuando el amor va a empezar a inquietarnos cada día más, la necesidad por ser amados y la necesidad por compartir ese amor que experimentamos todos los días. Por eso Jesús es el ejemplo supremo de humildad y de entrega a los demás. Jesús dijo: yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Ahí está el ejemplo más grande de humildad de Jesús, siendo el Dios, el Todopoderoso, quien tiene a sus pies legiones de ángeles que le sirven. Y aquí es donde Jesús nos va a cambiar la perspectiva de cómo se logra la felicidad, de cómo se alcanza la alegría plena. Jesús nos va a cambiar por completo la perspectiva de lo que significa ser el líder, de lo que significa ser el amo, porque para nosotros, desde que pensamos en el amo, pensamos en el que está por allá sentado a la mesa, tiene varios sirvientes a su disposición que hacen todo por él, que tienen que servirle a la mesa, que tienen que hacerle la comida, que tienen que lavarle la ropa, le tienden la cama, que le hacen todo. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de ser amo y señor, de ser el jefe, de ser el líder. No, el líder es el inteligente, porque es el que guía y ese es el que dice: usted hace eso, usted hace lo otro, usted se encarga de lo otro. Ese es el líder para nosotros, ese es el que lleva la cabeza. Pero ¿cómo nos cambia? Sí, pero es que nos hace ponernos, es como cuando usted lo agarran y usted empieza como a elevarse y te agarran y ¡pum!, te sientan en la tierra y te dicen: mira, esta es la realidad de la vida. Esto hace Jesús con ese gran ejemplo, al decirnos: yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Y sigue diciendo Jesús, y sigue siendo, Jesús, esa actitud hacia cada uno de nosotros. Nos llama a estar dispuestos a servirnos, a ayudarnos, a levantarnos de las caídas. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo, nos dice Jesús en Juan 13, versículo 5. El Señor nos invita a seguirle y a imitarle, y nos deja una regla muy sencilla pero exacta para vivir con esa humildad y ese espíritu de servicio. ¿Y cuál es esa regla? Según lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Aquí Jesús nos cambia la perspectiva y le cambia la perspectiva al liderazgo, y aquí nos habla muy fuerte a nosotros los hombres, a los maridos, a los esposos, a los que quizás se ha tergiversado
esa palabra de ser cabeza de hogar. Y la Biblia es muy clara, el hombre es cabeza de hogar. Así como Cristo es cabeza de hogar, así como Cristo ama a la iglesia, el hombre está llamado a amar a su mujer y a cuidar a su mujer. Claro, es igual que cuando nosotros escuchamos la palabra amo o la palabra líder. Es el inteligente, el que dirige, el que dice cómo se hacen las cosas. Es al que están a su servicio. Por eso, habiendo interpretado la frase de cabeza del hogar de esa manera, es que nos hemos dado el derecho de que llegamos a nuestra casa, nos ponemos en el sillón, nos quitamos los zapatos, si no es que le pedimos a alguien que nos quite los zapatos, ponemos los pies arriba, encendemos la televisión y tráiganme algo para comer y tráiganme el periódico y háganme, y yo soy el que digo cómo se hacen las cosas, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que decido cómo se pinta la casa, qué carro vamos a comprar, cómo se gasta el dinero. Yo soy el que digo. Pero con esto Jesús nos hace apiados totalmente, como decimos. ¿Por qué? Porque yo como cabeza, porque yo como siervo, como líder, de acuerdo al plan de Dios, estoy llamado a ser el servidor, el que está al servicio. Yo soy el que debo estar llamado, el que estoy llamado, obligado, soy responsable de estar al servicio de mi esposa. ¿Y qué más necesitas de mí? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por ti para que te percibas amada? Porque así como Cristo ama a la iglesia, así quiero amarte, protegerte y cuidarte, mantenerte pura, limpia, sin mancha, amándote, respetándote, cuidándote, estando a tu servicio. Soy yo el primer responsable en estar pendiente de la educación de nuestros hijos que están aprendiendo en la escuela, y estar pendiente de las reuniones de la escuela, del catecismo. Soy el primer responsable de los valores morales y cristianos que están recibiendo nuestros hijos, siendo ejemplo primero y estando al servicio. Y para esto se requiere la humildad. Por eso decíamos que sin la humildad es imposible vivir el plan de Dios. No es posible vivir el plan de Dios si no somos humildes. Humildes para entender esto primero. ¿Y por qué? Porque nos va a sacar de la comodidad. Porque nos va a sacar de ese estado de confort en el que estamos. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 12 al 16. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como yo he hecho. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que ¿a cuál de nosotros no nos gusta que nos comprendan cuando nos equivocamos? Que nadie hable mal de nosotros a nuestras espaldas. Que se preocupen por nosotros cuando estamos enfermos. Que nos exijan y nos corrijan, pero con cariño, eso sí. Que oren por nosotros. A todos nos gusta que esto suceda, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacerlo por los demás? Porque eso es lo que estamos llamados a practicar con humildad y espíritu de servicio hacia los demás. Y es que la humildad cala hondo, como el agua que hace grieta en la piedra poco a poco,
gota a gota. La humildad acaba por romper la resistencia más dura. Amor saca amor, decía Santa Teresa. Pero para uno amar con ese nivel de profundidad, necesita ser humilde, porque muchas veces no damos amor porque consideramos que el otro no se lo merece. Y con eso estamos siendo orgullosos y engreídos, porque ¿quiénes somos nosotros para decir quién merece y quién no merece amor? ¿Hasta dónde realmente estamos siendo cristianos, practicando valores evangélicos, actuando de esa manera? Así que, como esa agua que hace grieta en la roca, cayendo poco a poco, debemos con esa humildad romper cualquier resistencia que no permita en nuestro prójimo dejar entrar ese amor que queremos brindarles. Hemos de vivir este espíritu de servicio con los más cercanos, empezando por ahí, con la familia, en el trabajo, en la comunidad en la que me desenvuelvo, con mis vecinos, con quien me topo alrededor en el camino, con el que me cuida el carro en las mañanas, con el que me hace el oficio, con el que me ayuda a traer el café en la oficina, con la vecina que me colabora cuando estoy en carreras y viene a darme una manita. Con cualquiera que tenga contacto con nosotros debería ver en nosotros ese espíritu de humildad. Pero muchas veces nos alejamos de esto y actuamos no como Dios quiere y no dejamos ser reflejo realmente de su amor. Y es que uno de los secretos, diría yo, para poder vivir y poner en práctica la humildad, influye muchísimo nuestra actitud. Por eso los programas anteriores sobre la actitud van a influir muchísimo para nosotros tener la humildad necesaria para poder escuchar la palabra de Dios, para poder entender el plan de Dios para el mundo. Porque a través de la humildad nosotros podemos vivir el plan de Dios. Porque nuestra actitud depende mucho. La actitud que tenemos frente a la vida. Y para tener una buena actitud frente a la vida y que esa buena actitud nos ayude a tener un espíritu de humildad, un espíritu de sencillez, donde todo lo que hacemos lo hacemos por amor, por el bien de los demás, porque buscamos ese beneficio de los demás. Esto lo permite la humildad. Pero entonces, ¿cómo logro ser humilde? ¿Qué me puede ayudar a mí a vivir esa humildad? Es cuando yo me hago responsable de mis pensamientos, comportamientos y sentimientos. Es hacerme, vean la palabra que estoy diciendo, las frases. Es cuando yo soy responsable de mis pensamientos, número 1. Porque cuando yo me dejo llevar por mis pensamientos, muchas veces quien habla a través de mi mente es el ego. El ego que dice es que usted tiene que ser más importante, es que usted tiene que demostrar quién es el que manda, es que mire que esa señora, ¿por qué se coló en la fila? El otro, yo tengo horas de estar aquí, ¿por qué ese se cuela? Viene así, nada más, simplemente pum pum pum, debería hacer su fila, como yo llevo rato aquí haciendo mi fila. No se deje, no se deje. No se deje, usted tiene que demostrar, como decía, quién es el que manda. Es el ego. Es la mente egotista la que está hablando en nosotros constantemente, que nos lleva a perder esa humildad, que nos lleva siempre a querer ser yo el más importante, ser yo quien figura. Por eso tenemos que ser tan responsables de nuestros pensamientos y aprender a controlar nuestros pensamientos, como decíamos en los programas anteriores, sobre hacerme responsable de mis pensamientos, o sea, aprender a dominar mi mente, o sea, que yo domine la mente y utilice la mente como el instrumento que Dios puso en nuestra vida para tomar decisiones correctas, pero no que los pensamientos nos dominen a nosotros.
Porque cuando los pensamientos empiezan a dominarnos a nosotros, la humildad es así, es como cuando usted a un gato le echa agua. Inmediatamente se desaparece. Desaparece la humildad, porque en un ser humano dominado por su mente, dominado por su ego, jamás va a haber humildad, porque va a ser la persona que va a querer figurar, que hace las cosas para que lo vean, que hace las cosas para darse importancia, ¿y qué es lo que se refleja en este tipo de pensamiento? Lo que se refleja es miedo, es temor, es no tener la seguridad de lo que soy. Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad de lo que somos, cuando nos percibimos amados y sabemos lo que somos, amados por Dios, amados por nuestro prójimo, y estamos compartiendo ese amor, la humildad va a empezar a florecer en nuestras vidas, y todo lo que hacemos lo vamos a hacer con amor. Porque es como lo mencionaba Maya antes, muchas veces nosotros queremos que nos corrijan y que nos corrijan, si nos tienen que corregir, que nos corrijan con amor. Pero ¿y cómo corrijo yo a los demás? No, yo corrijo a mi manera, porque así me hicieron. Entonces están los pensamientos justificando mis acciones y comportamientos. Por eso soy tan responsable de controlar mis pensamientos y mis comportamientos y mis emociones. Porque lo decíamos anteriormente, los pensamientos provocan las emociones. Entonces tenemos que controlar los pensamientos para poder controlar las emociones y que eso no nos controle a nosotros. ¿Qué quiero decir con controlar las emociones? Está bien, yo no puedo evitar enojarme, pero puedo evitar cómo reacciono. Porque no me gustaría a mí que ya porque Maya está enojada me tire el sartén. A mí no me gustaría que hacer eso, pero como si yo sí estoy enojado y le suelto todas las palabras hirientes y todo lo que yo quiera. No, puedo enojarme, pero puedo controlar lo que le voy a decir. Que de mí no salgan palabras hirientes. O decidir estar en silencio hasta que se enfríe. Exactamente. O sea, es siendo nosotros responsables por nuestros pensamientos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la forma en cómo actuamos, como esa humildad empieza a florecer en nosotros. Es donde vamos a querer experimentar también ese espíritu de entrega, ese espíritu de servicio. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, recordemos que antes un versículo de la Biblia nos decía que nadie, o sea, si no está guiado por el Espíritu, no puede decir Señor Jesús. O sea, podemos decir que creemos en Dios, podemos decir, pensar que creemos en Dios, pero de eso a que realmente estemos viviendo una experiencia de Dios, que estemos siendo movidos por el Espíritu de Dios, eso depende de la manera en que nos estamos comportando, de lo que estamos reflejando, de la humildad. Y la humildad se refleja en el servicio a los demás. Es la razón de ser por la cual hacemos las cosas. Hago las cosas para que me vean, hago las cosas porque quiero impresionar, hago las cosas porque quiero que me recuerden como alguien muy importante que hizo muchas cosas, o hago las cosas por amor, porque quiero tratar al otro como me gustaría que me traten a mí, porque veo en el otro, en cada persona que me rodea, llámese buena o mala como sea, veo a un templo vivo del Espíritu Santo, a un Jesús viviente en el corazón de esa persona. Así lo percibo, y por eso lo trato con ese honor, por eso lo trato con ese respeto, por eso lo trato con esa alegría, porque es Jesús quien vive ahí, porque de la misma manera como creo que Jesús vive en mi corazón, tengo que ver a Jesús en cada cosa que me rodea, tengo que ver a Jesús en la naturaleza, tengo que ver a Jesús, a Dios, en un paisaje, en el aroma y la belleza de una flor, en el canto de un ave, en el vuelo de un avión, en el funcionamiento del ser humano, en todo lo que me rodea, como están las cosas creadas, a través de las cosas que crea el hombre, a través de las cosas que crea la naturaleza, en todo está Dios. Y en el tanto que logramos percibir eso,
Vamos a tener un corazón cada día más humilde. Llegó el momento de hacer una pausa en este su programa Encontrados. Ya casi regresamos. Radio Santa Clara. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Quiero vivir este día con entusiasmo, con decisión y con una firme confianza. Quiero ser en la vida un protagonista y no un simple espectador. Quiero que la energía divina se sienta en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones. El entusiasmo es ese poder creador que mueve a hacer el bien, impulsado por el Espíritu de Dios. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. El naturalista don Ricardo Acuña Sánchez nos habla de los múltiples beneficios de la miel de abeja. La miel de abeja, qué gran alimento. Millones de plantas, de flores, recorren la abejita para hacer este maravilloso alimento natural. Y prácticamente es baja en calorías. La recomendamos mucho para los pacientes que están con anemia por sus nutrientes. Un jugo de rábano y le pones miel de abeja, ahí tienes un jarabe para la tos. Si tienes problema de gripe, de asma, té de bambú o té de eucalipto con miel de abeja, y es una gran bebida. Debería ser el principal endulcorante de nuestros hogares. Hablo de miel de abeja pura. ¡Qué maravilla! Adquiera la pura miel de abeja aquí en Radio Santa Clara y compruebe los beneficios para su salud. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. 550 AM, Radio Santa Clara. Continuamos en este su programa Encontrados. Un claro ejemplo de humildad. La Virgen María. Ella nos ayuda a entender que servir a los demás es una de las formas de encontrar alegría en la vida. Es uno de los caminos para descubrir cómo es que actúa Jesús en nosotros. Y por eso es que hay que seguir su ejemplo, imitarla en su humildad, en su don de servicio, cómo estaba dispuesta a ver lo que los demás ocupaban para dar lo mejor de sí. Ahí tenemos un ejemplo de humildad, de hasta dónde estamos llamados a realmente dar lo mejor de nosotros, no importa las circunstancias que nos toque vivir. Queremos compartir con ustedes una reflexión que nos ayuda a entender con mucho más profundidad a qué nivel estamos llamados a ser ejemplo de humildad. Esta reflexión la montamos con la ayuda de los compañeros aquí en la radio para que ustedes disfruten de ella. Escuchemos. La carreta vacía. Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí:
Estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todo el mundo, inoportuna, presumiendo de lo que tiene, y lo más seguro no tiene nada, siendo prepotente y haciendo menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Hermosa esta reflexión que nos regala y que nos ayuda a entender más lo que es el espíritu de la humildad, hacia dónde nos lleva la humildad. Y yo quiero hacer referencia de algo acerca de esta reflexión y lo que compartíamos antes, lo importante de nosotros controlar nuestros pensamientos. Cuando nosotros logramos callar esa mente, cuando nosotros logramos hacer nuestro gran esfuerzo por entrar en el silencio de Dios, cuando nosotros es que controlar, ser responsable de nuestros pensamientos es aprender a dejar de darle tanta atención e importancia a la mente, a lo que nos dice a la mente. Y cuando nosotros a través de la oración, de la meditación, logramos escuchar, logramos hacer silencio, callar nuestros pensamientos, es cuando podemos escuchar la voz del Espíritu. Por eso decías, me parece que fue San Pablo en una de las lecturas anteriores cuando mencionábamos de que solamente a través del Espíritu nosotros podemos decir Señor Jesús. ¿Y cómo se escucha el Espíritu? ¿Cómo se escucha la voz del Espíritu? Es a través del silencio. En el silencio el Espíritu de Dios nos habla. En el silencio el Espíritu de Dios nos transforma. Cuando me percibo, me siento herido por mi esposa por algo que me hizo, si aprendo a hacer silencio y a no escuchar esa mente que me dice, ajá, mire lo que le hizo y acuérdese lo que le hizo la semana pasada también, y la suegra también estuvo de acuerdo, y eso es una injusticia y no se vale, porque tras de que usted ha sufrido en el pasado y tras de que otros lo han hecho sufrir tanto y todo el pasado que usted arrastra y todavía que su mujer tenga que venir a hacerle esas cosas, eso no es posible. Usted tiene que vengarse, usted tiene que hacer algo para salir de esa, y la mente empieza a atacar y atacar y dele. Es imposible escuchar la voz del Espíritu y eso es imposible tener una actitud de humildad, de amor, de entrega y de servicio. Lo decíamos la semana pasada, para tener una actitud ganadora el primer paso era reconocer que estamos teniendo pensamientos negativos. Reconocer esos pensamientos para simplemente observarlos, no ponerles atención y ellos desaparecen y se vayan, y entrar en esa quietud, en ese silencio de Dios, y en Él experimentamos la paz para tener una actitud de humildad, una actitud de entrega. Y aquí es donde Jesús nos va a llamar, que Jesús cuando dijo, a quien te pega por una mejilla, ponle la otra. Eso no significa ser manso, no, significa respóndele al enemigo de la manera que él no lo espera. Porque, y me llama la atención una vez una explicación acerca de esto, si vemos al mismo Jesús, cuando lo golpearon, cuando estaba siendo enjuiciado y que lo golpearon, Jesús se defendió y Jesús dijo, si he dicho algo malo, dime dónde está lo malo, pero si no he dicho algo malo, ¿por qué me pegas? Jesús se defiende, pero Jesús se defiende con amor. Jesús nos enseña a responder al enemigo, no con nuestra mente de egoísmo, no con nuestra mente pensante, sino a través del Espíritu.
responderle al enemigo de la manera que él no lo espera. En el momento en que mi esposa, en que una hija, un hijo se convierte en mi enemigo porque no piensa como yo pienso, porque no opina como yo opino, respóndele de la manera que él no piensa. Pero para esto tenemos que dejar los ruidos de nuestra mente, tenemos que dejar los ruidos del egoísmo, los ruidos del ego que resuenan tan fuerte en nuestra mente todos los días, a cada rato, para así lograr tener una actitud de servicio. Jesús lo decía y lo dijo muy claramente: lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca es lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Nuestras actitudes y comportamientos es lo que hay de nuestro corazón. Y uno de los principios es aprender a reconocer esos pensamientos, hacerme responsable de ellos y ponerlos en su lugar, para que así el Espíritu se manifieste en mí y pueda decir yo: Señor Jesús, tú actúas en mí. Y así reflejar esa actitud de humildad a la que el Señor nos llama todos los días. Así que hay que seguir recordando lo que nos enseñaba esta reflexión: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Cuando nos veamos a nosotros mismos siendo prepotentes, queriendo pasar por encima de los demás, hablando más de la cuenta, dándonos mucho crédito o echándonos muchas flores, como dicen, pongamos atención, porque ¿qué hay en nuestro corazón que estamos queriendo llamar tanto la atención? Necesitamos primero llenar ese vacío antes de seguir perdiendo nuestra humildad. Hace un par de años se hizo muy famosa una foto en la que en una de las últimas sillas de la iglesia, de un templo, estaba sentado el Papa Francisco. Fue un día en que el Papa estaba celebrando una misa muy peculiar, porque los invitados de la Eucaristía eran los jardineros y el personal de limpieza del Vaticano, en la capilla de Santa Marta. Y en un momento de la celebración el Papa les pide a todos que oren en silencio, cada uno por lo que desea en su corazón. En ese momento él se levanta de su sillón, que está al frente de todos, y se va a una de las últimas sillas de las bancas de atrás a hacer su propia oración, y se sienta ahí. Pareciera que el Papa prefirió que todos se enfocaran en ver de frente a la verdadera razón de su existencia, ese Cristo crucificado que está presente, y que no se concentren en él, que al fin y al cabo es un hombre que falla y fallará, porque por más Papa sigue siendo hombre. ¿Hasta dónde estamos dispuestos realmente a seguir ese ejemplo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sentarnos en la silla de atrás para que sean otros los que brillen y no necesariamente nosotros? También, volviendo un poquito a esta reflexión, me llama mucho la atención cuando dice la carreta vacía. Por eso la semana pasada nosotros hablábamos acerca de lo importante y cómo ayuda para tener una actitud positiva, y que esa actitud positiva nos lleve a la humildad, es mantener lleno nuestro tanque emocional, es vivir y permanecer en el amor unos a otros. Porque cuando mi tanque de amor está lleno, cuando mi tanque emocional está lleno, voy a poder con mucho mayor facilidad dominar mis pensamientos, y que de mi mente fluyan más pensamientos positivos que pensamientos negativos. Si nuestra carreta está vacía, lo que estamos mostrando es una necesidad de amor grande. Por eso es importante vivir y permanecer en el amor. Y volviendo un poquito a lo que Maye compartía también, aquella famosa diferencia entre jefe y líder es absoluta en esta foto que Maye comentaba acerca del Papa. El jefe siempre saca pecho poniéndose al frente para que todos lo vean y le obedezcan, como hablábamos acerca de la imagen antes, sobre cuando uno escucha la palabra amo, inmediatamente crea una imagen equivocada de acuerdo al plan de Dios. Porque el líder sabe cuándo irse a sentarse atrás. No estorba. El líder acompaña.
El líder facilita el camino para que los demás logren sus propósitos. Debemos ser capaces de hacernos invisibles en el momento oportuno para que nuestros compañeros crezcan y se enfoquen en lo verdaderamente importante. No temamos a perder la imagen que otros tienen de nosotros, porque debemos saber que muy por encima de la imagen se trata de ayudar a los demás a que encuentren ese camino. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de asumir esa actitud de sentarnos en la silla de atrás? ¿Cuántos le podemos dar la espalda a los aplausos, al reconocimiento, para darle la cara a un momento íntimo de oración profunda y humilde que nace de nuestro corazón sin orgullo, a un Dios que desea con fervor escucharnos? Un aspecto sobresaliente de nuestra misión en la vida es que nos permite llevar a otros a vivir el plan que Dios nos ofrece por medio de nuestro testimonio. O sea, no es solo que nosotros estamos llamados a seguir ese plan de Dios, es que también estamos llamados a ser testimonio para otros, porque habrá otros que sigan nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo están siguiendo? Bueno, eso depende de nosotros. ¿Qué ejemplo les estamos dando a seguir? Porque también otros vivirán el plan de Dios según el ejemplo que les mostremos, según ese camino que les estemos trazando para seguir. Este testimonio debe reflejar una actitud de humildad y sencillez, al igual de la que ha asumido el Papa Francisco y ha mostrado en tantas ocasiones. Esa actitud de humildad y sencillez debe ser la que nos caracterice, la que marque el camino, la que le muestre a otros de qué manera se sigue el plan de Dios, de qué manera hacemos vida en nosotros el Evangelio de Jesús. Y ese es el llamado que queremos dejar con este programa para ustedes, que sea la humildad, que sea ese espíritu de servicio el que los caracterice a cada momento en sus vidas, independientemente de donde esté llamado usted a hacerlo, en su casa, en su trabajo, en su comunidad, con su familia, con sus amigos. No importa su estilo de vida o su nivel de vida o dónde tenga que desarrollarlo, no importa, pero estamos llamados a ser humildes y a vivir ese espíritu de servicio a cada momento. Y es que si queremos realmente experimentar esa tierra nueva, ese reino nuevo, ese mundo nuevo aquí en la tierra, como Jesús lo prometió, como Jesús lo dijo, y que quizás muchos no entendieron, pero gracias a Dios ya muchos lo han entendido y muchos lo hemos entendido. El reino de Dios está cerca. ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de Dios está cerca? El reino de Dios está cerca de nosotros, tan cerca entre nosotros, dentro de nosotros. Tenemos que aprender a experimentarlo. Claro, se requiere una serie de pasos, una serie de lineamientos para experimentar a ese Jesús en nosotros, en cada uno de nuestros hermanos que nos rodean. Y la humildad es uno de esos principios, es una de esas gracias, es uno de esos dones. Y no está para algunos, para unos cuantos, no, es para todo aquel que quiera reconocer, que quiera darse cuenta, que sea capaz todos los días de reconocer aquellos pensamientos negativos, que esos pensamientos negativos son los que nos llevan a la apariencia, nos llevan a la soberbia, esa soberbia que no nos permite actuar como Dios quiere que actuamos. Claro, porque nuestra mente, porque nuestros pensamientos muchas veces nos envenena y nos dejamos dominar por ello, y ahí no puede haber humildad. La humildad la reconocemos en Cristo, a través del Espíritu, y para eso lo primero que hay que hacer es callar la mente, callar los pensamientos negativos, dominar esos pensamientos negativos, no dejarme, significa ignorarlos, no tomarlos en cuenta, para que en ese silencio el Espíritu pueda fluir en nosotros
y poder tener, o sea, ser capaces, tener la habilidad de poner en práctica lo que esta lectura del Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 33 al 35 nos dice. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que vean qué maravilla cómo está expresado en este Evangelio la realidad de lo que les hemos compartido. ¿De qué venían discutiendo los discípulos por el camino? ¿Qué venían hablando? Ellos venían discutiendo. Salía de ellos lo que habría en su corazón. Es la mente del ego, esos pensamientos que ¿quién es el más importante? ¿Quién va a ser el más importante de nosotros? ¿Quién va a ser el más carga? ¿Quién va a estar a la derecha de Jesús ahí sentadito dando órdenes? ¿A quién se le van a dar más honores? Es la mente. Aquí está reflejado lo que somos nosotros como seres humanos. Cuando nos dejamos llevar por los pensamientos humanos, por los pensamientos del ego, por los pensamientos negativos. Y inmediatamente Jesús nos llama a reconocer esos pensamientos negativos para pensar diferente. Y vea que Jesús hace algo muy importante. Jesús no condena, ni maldice, ni hace juicio de los pensamientos de sus discípulos. Simplemente les cambia la idea. Jesús no condena. No somos malos por tener pensamientos negativos. No somos pecadores. No somos seres que vamos a ser desechados por Dios por tener pensamientos negativos. Dios no nos condena, no, pero nos llama a ser conscientes y a reconocer esos pensamientos negativos todos los días y cambiar la idea. ¿Por qué? Por una actitud de servicio. O sea, si quiero ser realmente importante, debo hacerme el servidor, tengo que hacerme el último. Tengo que hacer como comentábamos antes, el que estoy al servicio de mi esposa. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más que hagas por ti? En mi comunidad, estar dispuesto a servir, a ayudar. ¿Qué más necesitan de mí? ¿Qué más puedo hacer por la comunidad? En donde quiera que esté, con mis vecinos, mis familiares, lo merezcan o no. Estar dispuestos a tener esa actitud de servicio, de humildad. Pero para esto requiere algo muy importante: dominar nuestros pensamientos, esa soberbia, ese orgullo, y cambiar la idea por pensamientos de entrega, por pensamientos de humildad, por esa actitud de humildad, que es guiada por pensamientos negativos. Yo no decido hoy no dejarme dominar, y tampoco, aquí tenemos que ser claros, no experimentar culpa, no vernos como menos personas por el hecho de que por un momento tuve un pensamiento negativo. No, Jesús no condena a sus discípulos por eso. Jesús les cambia la idea. Hoy estamos llamados a cambiar la idea y que el Señor nos ayude todos los días a poder llevar su plan maravilloso en nuestras vidas y en donde quiera que estemos. Vamos llegando al final de nuestro programa, y de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica queremos dar la más cordial bienvenida. Como equipo eclesial nacional a nivel de nuestro país acaban de ser elegidos los Chávez, Gonzalo y Sandra, y el padre Barquerito, el padre Carlos Barquero, de la parroquia de Cubujuquí de Heredia. Damos la bienvenida, compañeros, a este servicio y esperamos que Dios guíe cada uno de sus pasos en estos retos.
Y de parte del programa Encontrados y de todos los matrimonios de esta diócesis que estamos trabajando también por servir a Dios desde nuestras comunidades, queremos también dar un agradecimiento muy fuerte por el apoyo brindado y por toda la entrega y el esfuerzo que han hecho para estar también de la mano con nosotros en este programa, a los López, Víctor y Sileni, y al padre Eladio Solano, que también nos apoyaron muchísimo en estos 3 años y medio que han estado sirviéndole al Señor a cargo del encuentro matrimonial en Costa Rica. Agradecemos, compañeros, su esfuerzo, su dedicación y cuánto nos apoyaron en todo este tiempo. Y esperamos también que Dios siga derramando muchas bendiciones en sus vidas de aquí en adelante. Y bueno, empezamos etapas nuevas y así seguirá el cambio de líderes en diferentes. Ahora van a empezar las diócesis a cambiar los líderes de encuentro. Este cambio se realiza cada 4 años. Y Dios mediante, para nuestra diócesis también a finales de este mes, pues va a cambiar los líderes. Así que les pedimos a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos mantengan en oración y que sea el Espíritu de Dios el que se siga manifestando para que cada día seamos matrimonios entregados y podamos siempre estar al servicio para hacer crecer este mundo por amor. Queremos invitarlos también a vivir un fin de semana del Encuentro Matrimonial Mundial, y aquellos de ustedes que les interese conocer de esta experiencia, que quieran aprender un poquitito sobre cómo comunicarse mejor con sus esposos, con sus esposas, y aprender un poquito más de cómo llevar una vida en relación que sea más vibrante, que se parezca más al plan de Dios para el matrimonio. Queremos invitarlos a vivir un fin de semana de encuentro matrimonial. Próximamente, el fin de semana va a ser para los matrimonios que vivan en la parroquia de Florencia, parroquia de Santa Rosa y la parroquia de San Martín de Ciudad Quesada. Así que si usted vive en alguno de estas parroquias y le interesa conocer más de nuestro movimiento, puede llamarnos al 8302-0123, 8302-0123, y así podemos darle más información para que se dé la oportunidad de conocer un poquito más de esta experiencia. Sí, como decía Maye, me uno a las intenciones de ella. Primero que nada, darle la bienvenida como equipo eclesial nacional a Gonzalo y Sandra, y al padre Barquerito, que serán los nuevos líderes del movimiento a nivel nacional, y un gran abrazo de agradecimiento a los López, a Victoria Sirleni, al padre Eladio, que en su momento estuvieron también acompañándonos aquí en uno de los programas, por ese gran aporte, por ese gran apoyo que dieron a este proyecto del programa Encontrados. El Señor les bendecirá y les devolverá 1000 por 1000 todo su esfuerzo, toda su entrega. Y también pues igual pedirles a ustedes su oración por el nuevo equipo diocesano acá en nuestra diócesis, para que el Señor, el Espíritu ilumine, y para que sigamos sirviendo con humildad, para que a través de todos los servicios, los diferentes servicios que se prestan al movimiento, a la iglesia, que se haga con ese espíritu de humildad, con esa actitud de humildad, no para que me vean, no para alimentar ese ego sin soberbia, sino con un espíritu de humildad, queriendo tratar a los demás, o tratando a los demás siempre como yo quiero que me traten a mí, y que el amor sea ese nutriente, que el amor sea ese alimento que nos une cada día más, que nos llena tanto que nos bloquea esos pensamientos negativos, y que de nuestra mente y de nuestro corazón surja la voluntad de Dios, surjan los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, que podamos cada día con mayor facilidad detectar esos pensamientos que no nos nutren, esos pensamientos que más bien nos perjudican y que son los que nos llevan a actuar con soberbia, con orgullo. Que tengamos la capacidad y la humildad
de servir como Dios quiere que sirvamos, para que así ese plan que Él tiene se cumpla en nosotros y podamos cada día más experimentar un poquito más, un adelanto de ese banquete celestial. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, muchas veces gracias por habernos acompañado en este ratito. Desearles que tengan una hermosa semana, que continuemos teniendo un hermoso día y una hermosa semana, y si Dios lo permite y así será, nos encontramos, nos escuchamos el próximo martes a la misma hora. El reto entonces a seguir con nuestras vidas, mostrando al mundo que realmente se puede hacer la diferencia, y con humildad y ese espíritu de servicio seguir cambiando este mundo por amor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muy buenos días. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.